hijos han dejado de ir a la escuela, muchas veces porque los propios maestros han mantenido cerradas las escuelas, otros inclusive contra la voluntad de los maestros, grupos externos lo han hecho. Me parece que ahí está planteado un asunto que de fondo hay que revisar. Hay que revisar a fondo porque quienes hoy se proclaman defensores de la escuela pública, contradictoriamente están alimentando la proliferación de matrícula en las escuelas privadas y naturalmente si esto se mantiene y la sociedad revisa que la escuela pública no garantiza por lo menos la certeza de estar abierta todos los días para desarrollar ahí el hecho educativo, pues los padres de familia van a hacer seguramente esfuerzos extraordinarios para pagar colegiaturas en escuelas privadas. Esto es un hecho en varias entidades federativas. En el Distrito Federal, cuando en 1989 se da el conflicto magisterial que duró muchas semanas, proliferó la matrícula, proliferó el número de escuelas privadas. Esto ocurre ya en el estado de Oaxaca y creo que de manera responsable había que alertar para Veracruz y particularmente para Jalapa, que se constituye prácticamente en una Atenas en este estado, en donde no solamente hablando de la escuela pública a nivel básico y en el nivel medio superior, sino las propias instituciones de educación superior en que se han venido desarrollando en un ambiente muy adecuado en Jalapa. Padres de familia de entidades federativas de los estados vecinos mandan a sus hijos aquí porque han encontrado en el estado y particularmente en Jalapa un espacio en donde se desarrolla la actividad académica de manera muy exitosa porque los ambientes son ambientes muy propicios y muy adecuados. Creo entonces que es muy importante ir a fondo en este análisis que refiere a que hoy los que en el discurso establecen la defensa de la escuela pública, a partir naturalmente de estas acciones de mantenerse en la calle o de manera violenta en algunos casos, inclusive tener cerradas las escuelas, lo que está ocurriendo es que los propios padres de familia están analizando la pertinencia de mantener ahí a sus hijos o de cambiarlos de escuela o de cambiarlos a una escuela privada o necesariamente pues buscar algunas otras alternativas. Creo que este tema es muy importante en términos de la parte de discurso. Por eso es que en el debate de la reforma educativa, que hoy naturalmente las leyes son una primera plataforma para ir exactamente a fondo en esa gran reforma educativa que necesitamos en nuestro país. Por eso es necesario emprender naturalmente un nuevo modelo educativo, como lo refería yo hace rato. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista educativo, revisar, ¿por qué no?, naturalmente en materia de los derechos laborales de los trabajadores de la educación y particularmente de los maestros, revisar naturalmente el tema de la evaluación, revisar el tema social, pero también habría que ver cuánto de carga ideológica tiene este tema de la propia reforma educativa vista desde algunos grupos de compañeros, en donde me parece que tenemos que rescatar fundamentalmente los equilibrios para convertir esta reforma educativa sí en un debate académico, en un debate educativo, sí en un debate social, sí en un debate en lo que refiere a los derechos laborales de los trabajadores de la educación, pero no con una excesiva carga ideológica que nos permita, que no nos permita transitar en algo que me parece que es un consenso social de que tenemos que transformar el sistema educativo nacional. Bien, como una propuesta de las autoridades estatales precisamente para tratar de resolver este conflicto magisterial aquí en Veracruz, magisterial, educativo, laboral, llámese como lo quieran llamar, pues se está tratando de armonizar la ley federal con la ley estatal. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo va ese
este diálogo con el magisterio para tratar de adecuar y que no les perjudique a los maestros veracruzanos esta reforma educativa? Primero habría que decir que dos de las tres leyes son leyes generales. La Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. En esa condición, como leyes generales que son de aplicación en toda la nación, admiten, y claramente la ley lo dice, la posibilidad de que en las entidades federativas se armonicen estas leyes. Esto es, que se tengan que ver las condiciones muy específicas de cada estado de la República, los contextos socioeconómicos. Naturalmente, constitucionalmente, el estado de Veracruz se declara un estado pluriétnico, multicultural, naturalmente con una gran diversidad. Por lo tanto, a partir de estas condiciones, insisto, necesariamente la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente tendrán que encontrar en el Estado un tránsito para ser armonizadas a las condiciones de esta entidad federativa. Y por ello es que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y particularmente en las secciones 32 y 56 se han promovido y se van a promover las instancias, los foros, los encuentros necesarios que permitan que a propuesta de los propios trabajadores de la educación y los diferentes sectores de la sociedad podamos transitar hacia el Ejecutivo y naturalmente hacia el propio Congreso local para que dictamine de manera pertinente sobre esto, para adecuar esta Ley General de Educación a una que habrá de constituirse en la Ley Estatal de Educación. Por ejemplo, algo muy importante que hoy no refiere la propia ley en el estado de Veracruz es la obligatoriedad del nivel medio superior. Por ejemplo, habrá de establecerse en la propia ley y también en la propia Constitución del Estado de Veracruz en lo referente a la obligatoriedad, insisto, del nivel básico, del nivel medio superior, y que esta educación debe de ser de calidad con equidad. El bachillerato, ¿no? Habrá de armonizarse, naturalmente el bachillerato, habrá de armonizarse la propia Ley General del Servicio Profesional Docente para establecer naturalmente las condiciones específicas de la entidad del Estado de la República para establecer a partir de los criterios de evaluación, el establecer los indicadores, el establecer los parámetros y el reconocimiento naturalmente del contexto socioeconómico, de las propias condiciones de infraestructura y de equipamiento que tienen las escuelas en el Estado. Bien, otro tema fundamental también es la autogestión escolar. Maestro, ¿en qué consiste esto? Explíquenos un poco más acerca de este término para que los padres de familia también lo entiendan y para que los maestros que están reclamando precisamente este tema pues les quede un poco más claro acerca de esto, ¿no? Con mucho gusto. La autogestión escolar viene claramente señalada en el artículo 28 bis, en donde dice que el gobierno federal, estatal, van a promover programas que coadyuven a esta actividad. Pero ¿qué significa en esencia esto? Significa que todos debemos devolver la mirada hacia las escuelas. Los gobiernos, la sociedad, los maestros, los padres. Hoy está en boga hablar de emprender acciones de carácter colaborativo. ¿Qué significa eso? Que toda la comunidad debe estar trabajando en función de la escuela. Y eso nos asigna a cada uno de los actores que tenemos que ver con el hecho educativo, con el proceso educativo, que nos tenemos que involucrar más. No quiere decir que esto va a caer exclusivamente el equipamiento, la manutención de las escuelas sobre los padres de familia. No, ellos van a ser vigilantes de que los recursos a los que está obligado el gobierno y que se señala en la ley se lleguen y sean adecuadamente administrados. Y ahí tendrá que haber un ejercicio muy transparente
por parte del director de la escuela, porque hoy se trata de que los directores asuman un liderazgo en esa comunidad educativa, pero un liderazgo además de académico, un liderazgo en términos de la conducción general de la escuela, de preocuparnos más allá de solamente cumplir con un horario, de involucrarnos más con ese espacio tan importante que es la escuela, y en donde ahora, producto de esta reforma, se trata de que los niños puedan estar más tiempo. Por eso hoy la reforma habla de jornada ampliada o de tiempos completos. Okay. Esto ha sido una demanda del sindicato, de que los niños puedan estar más tiempo en la escuela y donde además de que reciban las materias que marcan los programas, puedan recibir alimentos, puedan también tener apoyo para sus tareas o tener actividades de carácter artístico, cultural, deportivo, que puedan realmente desarrollar todas sus capacidades. Y para eso necesitamos que haya un mayor involucramiento de los padres de familia. Por eso yo dije al principio de mi intervención, la educación es un fenómeno eminentemente social, en donde todos los actores de la sociedad tienen que ver para la educación de los niños y de los jóvenes de este país. Y se trata pues de que todos nos involucremos con mayor eficacia para que las comunidades escolares puedan ser exitosas bajo el liderazgo de quien conduce esto, que son los directores de las escuelas. Evidentemente que hay una parte de carácter profesional que nosotros como sindicato tenemos que reclamar. A mayor profesionalización de nuestros compañeros, porque también esto es parte de la reforma educativa. Se trata de que nuestros compañeros se profesionalicen más, pero también la obligación del sindicato de demandar mejores condiciones laborales, claro, económicas, salariales y prestacionales. Perfecto. Y para eso los dirigentes de la sección 56 están haciendo lo propio. Bien, vamos a hacer un corte. Al regresar, precisamente vamos a hablar acerca de estos reclamos que están haciendo los maestros a los propios líderes sindicales. Hay llamados muy fuertes, hay desconocimiento por parte del magisterio independiente hacia los dirigentes de muchos sindicatos. Algunas instalaciones de estos sindicatos están todavía tomadas, están cerradas sus puertas, y vamos a hablar precisamente después de este corte sobre este tema. Regresamos en unos minutos. Movistar Ilimitado sí es ilimitado, porque tienen minutos y mensajes a Comunidad Movistar, Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. Además, 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, todo por una recarga de $200 al mes. Movistar, compartida la vida es más. Tulum fue una de las principales ciudades mayas de los siglos XIII y XIV y ruta comercial de los recursos marítimos de la costa de Quintana Roo. El sitio arqueológico de Tulum se ubica al sureste de México, en la costa del Mar Caribe, en el estado de Quintana Roo. Tulum significa muralla en lengua maya y hace referencia a la muralla que lo rodea. Tulum, al igual que Chichén Itzá, fue una ciudad dedicada a Kukulcán, serpiente de plumas, dios que estaba asociado al comercio y se creía que mantenía solidaridad entre los mercaderes. Además de templos, Tulum cuenta con casas y un castillo que se cree fue construido luego del abandono de Chichén Itzá, alrededor de 1400, y se interpreta como una herencia de los vestigios del poder. ¿Y tú, qué conoces de la cultura maya? Yo presenta el mejor entretenimiento para tu hogar. Dos agentes. La acción apenas empieza. La campaña transmedia que te atrapará. Vamos. Agente Yolanda, están persiguiendo al agente C. Man con gun. ¡Gun! El final. Aquí lo tengo. Será solo el principio. Man con gun. Próximamente.
Continuamos y entramos ya a la parte final de nuestro programa a fondo y precisamente esta pregunta que quedó antes del corte. Maestro, hay muchos reclamos por parte de la base magisterial contra sus líderes. Nos dicen que los abandonaron, que se vendieron, les llamaron de todo. Incluso usted ha enfrentado varios grupos de maestros que reclaman precisamente esta situación. ¿Cuál es la respuesta para todos ellos que continúan en las calles y que continúan dentro de este conflicto magisterial? Sí, primero la autocrítica, ¿no? A pesar de que hemos hecho diferentes acciones para que estén en la salvaguarda los derechos de los trabajadores, yo admito que los canales de comunicación, que el sindicato, que la sección 56 empleados no son los conducentes. Hoy las voces, los reclamos me lo dejan bien en claro. Te comento que en esta precisión de que hemos sido actuantes y no hemos sido pasivos, te comento que desde el 14 de marzo hemos establecido una ruta con el gobierno del Estado, con el cual tengo una gran comunicación. Sí lo expreso de manera puntual. No soy subordinado al gobierno del Estado, tengo una buena interlocución, pero no es ni mi patrón ni mi dueño. Las personas que tienen que ver con la dirección del sindicato son los agremiados. El gobierno es una entidad respetable, pero que no tiene ninguna injerencia en la toma de decisiones de la sección 56. En ese sentido, te comento, desde el mes de marzo venimos trazando una ruta para que, previniendo los alcances de la reforma educativa, se hiciese una propuesta de armonización local a las leyes educativas que recientemente se acaban de promulgar. Hay un avance muy importante, un avance que ha retomado opiniones de pedagogos, de académicos, de compañeros de base, de dirigencias seccionales, de comité seccional inclusive, con la intención, ya se remitió aquí, de que esa propuesta sea llevada ante el Ejecutivo del Estado y bien argumentada y soportada y consensada además, sea llevada al Congreso local para su aprobación. En esta propuesta, que está casi a punto de terminarse, contemplamos aspectos educativos, laborales y una precisión muy en particular. Un servidor no admite, rechaza rotundamente que un compañero que ha demostrado fehacientemente su calidad en el servicio se le cambie de actividad. Creo que la evaluación tiene que ser, tal como lo comenté, formativa y no punitiva. Si bien reconozco que habrá que hacer algo con aquellos docentes que no demuestren suficiencia en los contenidos que manejan, creo que la ruta de degradarlos, llevándolos a ocupar una función diferente a la docente, es subestimarlos, es agredirlos. Y te hago partícipe de este comentario, rechazo rotundamente que el sindicato, que la sección 56 admita un cambio de actividad. Hay maneras, hay rutas, hay caminos para que estos compañeros, sin degradarlos en su condición humana inclusive, puedan seguir llevando a cabo una actividad docente. En cuanto a los reclamos airados, yo te expreso que la sección 56 es una sección democrática. Un servidor fue elegido en un congreso plural, un congreso incluyente, donde a través de una votación, como lo marca el estatuto, directa y secreta, 2 planillas contenieron. Un servidor que encabezaba la planilla que en su momento propusimos, ganó esa elección. Y tú puedes preguntarle a actores que participaron en dicha contienda si hubo robo, manipulación, condicionamiento, coacción. Puedes hacer partícipe ese comentario porque no hubo absolutamente ninguna irregularidad. ¿Hacia dónde va el sindicalismo magisterial? Porque ya los están desconociendo a varios de ellos. Te comento también que en la sección 56 somos totalmente plurales y te remito que ha habido toma de instalaciones. Un servidor expresado de manera muy sólida, muy concreta, que jamás desalojaría compañeros agremiados que hayan decidido tomar el edificio, los edificios. En primer lugar, porque ese sindicato, esta sección es plural, es democrática, es tolerante. Y además, en la reflexión, los compañeros agremiados son los que permitieron la construcción de tales espacios, son los que con sus cuotas permiten el mantenimiento. Y sería totalmente contradictorio y aberrante inclusive que yo retire de su casa a los trabajadores que con sus aportaciones han logrado tener ese patrimonio sindical. Aquí aprovecho para denunciar de manera también muy categórica a compañeros de otros sindicatos que, demostrando una total falta de ética, han irrumpido en espacios que son de la sección 56. Estoy viendo la manera, el conducto, si es así pertinente, para entablar una querella judicial en contra de ellos, porque están cometiendo un delito porque no tienen ninguna circunstancia, no tienen ningún vínculo con la sección 56, y sí, obvio que molesta, obvio que denigra al gremio inclusive, el hecho de que gente ajena irrumpa e inclusive cause daños
a las instalaciones que tanto trabajo nos ha costado mantener. Bien, muchas gracias, maestro. Ya a manera de resumen, ¿qué tiempo más restaría dentro de este conflicto magisterial? ¿Para cuándo veríamos ya que el 100% de las escuelas estén nuevamente operando? Yo no quisiera verlo como un conflicto. Yo quisiera verlo como la transformación y el cambio. Y como cambio, como transformación, naturalmente se asumen retos y se asumen oportunidades. Creo que hay muchas cosas por hacer en materia de esta reforma educativa, que sin duda va a llegar un momento en el que se transite de la estridencia a un diálogo respetuoso y tolerante que nos permita naturalmente construir la gran agenda educativa que ha venido reclamando nuestro país y nuestra propia sociedad. Por eso yo le digo hoy a los padres de familia que estén seguros de que a partir naturalmente de esta gran transformación y de esta reforma educativa, la gran aspiración es poder entregar la mejor educación para sus hijos. Les digo a las maestras y a los maestros que esta transformación y este cambio, en donde se asumen retos, también se asume la gran oportunidad de profesionalizar a la docencia, profesionalizar la actividad de los maestros. Le digo sobre todo a la sociedad que el gran reto y la gran oportunidad es de hacer de la educación al servicio del pueblo una educación de calidad con equidad. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche y por habernos aportado pues su opinión y el conocimiento que tienen respecto a esta reforma educativa para que pues el público se entere más acerca de esto que ha causado tanta incertidumbre y sobre todo pues si hay beneficios, si hay perjuicios, si realmente nos va a provocar algo más que esta privatización de la educación como se ha manejado en algunas redes sociales y en varios foros también de análisis de esta reforma educativa. Yo le agradezco mucho, lo espero el próximo lunes en punto de las 8:30 de la noche en Mega Noticias. Que pase un excelente fin de semana. Buenas noches.